20, 14 minutos arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar un poquito sobre las declaraciones que hizo en una entrevista José Luis Espert, diputado nacional. Comentanos, Horacio, ¿de qué se trata? Para el medio Infobae, José Luis Espert, diputado actual por la provincia de Buenos Aires dentro del recinto nacional de la Cámara de Diputados, realizó una serie de declaraciones que él mismo reconoció que iban a ser controvertidas. Y vamos a tratar de poner esto bajo la mayor objetividad posible, digamos. Y esto implica un repaso histórico de declaraciones previas. Él sostiene que es necesario empezar a aplicar un control de natalidad sobre los lugares más pobres, más vulnerables, más relegados de la sociedad, a fin de evitar la proliferación de gente de escasos recursos y, lo cito textualmente, de esa manera evitar que Argentina se convierta en una gran villa miseria. Quiso durante la entrevista decir que no se trataba de esterilizar forzadamente a una mujer, sino de, educación sexual y que la gente tenga cierto conocimiento de materia. Ahora, dos puntos. Empecemos a indagar un par de detalles. José Luis Espert luego retuitea desde su cuenta oficial a Abdón Alberdiano, que muy conocido, muy querido para algunos liberales de corte progresista en Argentina, que eso tenía que se trata justamente de sacar toda esa influencia de la Iglesia Católica en las villas. Incluso recientemente salió José Venegas en la misma línea. Es decir, el problema de que las villas se reproducen es que la Iglesia está metida allí de lleno. Claro, acá yo digo primero, esta gente que normalmente suelen levantar las banderas de la Ilustración y criticar a la Iglesia, están diciendo que nosotros los católicos estamos en contra del sexo, pero luego dicen que gracias a nosotros los católicos la gente se reproduce como conejo. A ver, pongámonos de acuerdo, si nos van a criticar por lo menos tengan un mínimo de coherencia. Después me acuerdo por qué cuando debatió conmigo Carrino, One More Juan, el profesor que es docente de filosofía objetivista, le fue como le fue. Y claro, si se hacen agua por todos lados, te están diciendo ustedes los conservadores católicos están en contra del sexo, pero después resulta que culpen nosotros los conservadores católicos, las familias tienen 8 o 9 hijos, y esta gente mientras tanto sin hijos, O sea, vamos a ver quién nos la pone en remojo. Perdón la expresión un poco coloquial, pero digo, hay cosas que ya no resisten argumentos teóricos, hay cosas que ya escapan. Otro punto que sostiene Espert es, yo entiendo esta idea idílica de llevar educación a las zonas marginales. De hecho, los que estamos misionando, los que entramos todas las semanas a las villas a ayudar, como en mi caso, sabemos la importancia de generar educación, conciencia, pero él dice algo muy particular. Y esto no es una interpretación, lo dice textualmente en la entrevista: si los hijos no son queridos, paréntesis, acuérdense, la maternidad será deseada o no será, si los hijos no son queridos, entonces esos hijos van a ser maltratados, van a ser violados. Entonces van a sufrir. No, claro, pero él dice. Sí. Él dice, para que me hiciste perder. Probablemente. Esperemos un poquito. Dice, si los hijos no son queridos, van a ser maltratados, probablemente violados, y el día de mañana van a ser delincuentes, violadores y asesinos. O sea, un determinismo que, como yo siempre explico en mis conferencias, el error de las ideologías, todas, marxismo, feminismo, liberalismo en este caso, es que es el determinismo. Hacen un reduccionismo del ser, hacen una reducción del ser, y en esa reducción establecen un determinismo. ¿Por qué? Porque la ideología se determina, según Destute Tracy, cuando escribe el libro En Francia, Los elementos de la ideología, surge como la ciencia de las ideas. Y como se trata de ciencia, se trata de leyes que son determinables. Entonces, así como yo puedo determinar que todo metal se dilata con el calor, las ideologías determinan un factor fundamental. Es decir, si uno ve el marxismo, era determinista en cuanto que finalmente se iba a dar la gran revolución del proletariado. O uno lo escucha hablar a Espert y es, claro, si no sos querido, ergo sos delincuente. Claro, porque no hay niños abusados siendo queridos, y porque no hay gente que salió de las villas y se convirtieron en grandes empresarios o grandes profesionales. Ejemplo, mi padre. Yo le diría a Espert, pasa que a Espert hablar de mi padre le queda grande. O sea, Espert está para cosas chiquitas, Espert está para jugar con la Play y vivir del Estado jugando al ser liberal. O sea, está para estas cositas que pueden engañar a 2 o 3,
porque la gente que medianamente lo conoce, yo lo conocí personalmente, y ahí me di cuenta de la clase de persona que era con el tiempo, digamos. Uno cuando lo conoce personalmente dice, está para estas cosas chiquitas. Para decirle a la Villarita bala cuando él estaba siempre con un blindado y con 3 guardaespaldas atrás. Porque solito no entra a la villa como nosotros. ¿O ustedes creen que le da el cuero para entrar como un hombre de verdad, sin custodia, cara a cara con la delincuencia de verdad? Y decir, vamos a trabajar para que la gente salga de acá. No le da. No le da. Y la gente que trabaja con él, miren, que el mundo es un pañuelo y nos conocemos todos acá. Pero además él dice algo que es muy curioso. Además de este determinismo. Él luego dice, no, yo me refiero a limitar la asignación universal. Limitar la asignación universal. Y dice, bueno, yo diría, en parte hay que considerarlo, creo que eso es cierto, vamos a ser justos, empezar a limitar el tamaño del Estado en distintas partes. Yo diría, bueno, fantástico. ¿Por qué no empezamos, señor Espert, a revisar tanto sus diputados a nivel nacional como provinciales, por ejemplo, cuánto están cobrando, limitemos, por ejemplo, esos ingresos, y los asesores, ya que estamos, ¿no? Empecemos por casa. Los ñoquis. Claro, empecemos por casa. Porque es muy fácil decir, ustedes limiten sus ingresos del Estado, pero mis ingresos del Estado no los tocan. Los de mis asesores tampoco los toquen. Quieren limitarle el ingreso a los otros. Yo diría, fantástico, yo estoy de acuerdo, seamos justos. Limitemos todos los ingresos. Limitemos todos. Vamos a ver cuántos del equipo sobreviven. Pero ¿qué pasa a su vez? Que la gente dice, no, nunca habló del aborto. Porque claro, como un liberal que cree la vida, la libertad y la propiedad va a estar a favor del aborto. Gente, Espert dijo, hace no tanto tiempo atrás, que legalizar el aborto era de buena persona. O sea, le dio una carga moral profunda. Porque si legalizar el aborto es de buena persona, ¿qué me queda a mí que soy pro vida? Yo soy una basura de ser humano, según Espert. Porque legalizar el aborto es de buena persona. Y después nos van a decir los fanáticos, porque acá el problema es el fanatismo. Lo mismo que decían ustedes los peronistas, ustedes los conservadores, ustedes los justicialistas, ustedes los nacionalistas, son todos fanáticos mesiánicos. Ahora uno le hace una crítica a estos líderes y te cae toda la comunidad tóxica encima. Cuentas troll, ninguno de frente. Eso también es particularidad. Hay que sin fotos. No, si se todo cuentas troll. Lo cansa de defender porque hay que dar la cara, porque la gente dice, nunca se refiere al aborto. El mismo sujeto que está diciendo legalizar el aborto es de buena persona, el que dice hay que controlar la natalidad en los barrios pobres. ¿Saben quién me hace acordar esto? Más allá del informe Kissinger, ¿no? Digo, De ahí viene el informe Kissinger. Más allá de eso, me hace acordar, por ejemplo, a un millonario que es muy famoso dentro del ecologismo. Hay un millonario que es muy famoso. Un millonario que en los 90 decía, hay que limitar el crecimiento poblacional. Y que después, curiosamente, pasan unos 30 años, aparece un patógeno allí en Oriente. Y él dice, yo acá tengo la fórmula médica para que cada uno se la pueda poner dentro del cuerpo, que tranquilos, que no va a tener ningún efecto secundario sobre la natalidad. El mismo que estaba diciendo que hay que controlar la natalidad, el que te da la fórmula mágica para ahora, de repente te sientas curado. Digo, hay que empezar a tener un poco de... Y para salvar, o sea, el que quería reducir la población ahora viene a hacer una gesta para evitar que la población se reduzca con este patógeno. Sí, además. Sí. Entonces, yo lo que digo, a ver, Espert, somos grandes. Yo entiendo que a vos te gusta la chicana de Twitter, porque siempre escondías del teclado, somos todos guapos. Pero yo te conozco, Espert, personalmente, ¿eh? No nos olvidemos. Yo te conozco personalmente. Que ya entrar solito a la villa, yo te invito a que vengas conmigo a 20 de junio, que vengas conmigo acá a Villa Salais, y vayamos caminando juntos por el barrio, como hombres. Sin los guardaespaldas, sin los asesores, sin las camaritas. Vayamos a hablar con la gente. Porque esa idea de que los negritos cabeza de termo están ahí, se reproducen como conejos, no es tan así. Si leyeras los informes sobre la tasa de fertilidad argentina, está decayendo año tras año. Esa idea de que los pobres se reproducen para tener más planes sociales, primero, que no hay una inferencia válida, porque todo esto salió a la luz por una planera que salió a ventilarlo. ¿Cuántos casos hay para construir una regla? ¿Cuántos casos hay? Si las estadísticas oficiales de Argentina, estadísticas oficiales demuestran que hay una caída en la tasa de fertilidad en Buenos Aires, que toma toda esa zona de la villa que él se refiere, que sería como el principal conducto para su tesis,
están cayendo las tasas de fertilidad, están todas por debajo de 2,1, que es lo recomendable para una nación sana y próspera. Tasa de fertilidad de 2,1 para arriba es lo recomendable, hasta un máximo de 4 o 5. Esto es estadística mundial. En Argentina están en 1,84. No llegan a 2. Quiere decir que en Argentina una mujer en promedio tiene menos de 2 hijos en su edad reproductiva. Ahora, él dice algo muy curioso. Dice, los pobres se reproducen, lo dice expresamente, los pobres se reproducen, la clase media, alta, productiva no se reproduce. Bueno, en todo caso, Espert, en vez de andar promoviendo la antinatalidad con los pobres, empezó a promover que esa derechita cobarde que te está secundando a vos, empiecen a poner en remojo sus partes y empiecen a tener hijos. Ah, claro, pero como un liberal le va a decir a otro, che, tenés que tener familia. Mejor es que el liberal le diga al otro, no, vos no te reproduzcas. Ahora, me resulta rarísimo porque Espert, desde hace... ¿Cuándo empezó su campaña? ¿2019? ¿Por 2018? Porque en 2018 ya había empezado... antes porque ya había sacado el libro de cómo rescatar a Argentina, no sé cuánto. Él hablaba sobre, que sus ideas, sus cosas iban a hacer que la Argentina salga de la situación de decadencia, de la pobreza, no sé cuánto, que para que empiece a ser productiva la Argentina, generar trabajo, sacar a la gente de la miseria, sacar a la gente de la pobreza, no sé cuánto, y ahora resulta que la única forma de erradicar la pobreza es hacer que los pobres no se reproduzcan. Entonces, o sus ideas van a hacer que la gente salga de la pobreza, o salir de la pobreza va a hacer que la gente... que deje de existir los pobres van a hacer que sus ideas hagan que el país deje de estar en la pobreza. O sea, no hay una correlación entre lo que él dice pensar y lo que realmente está afirmando. Primero él tendría que proponer empleo, crear empleo, digamos, en la base tenemos más del 40% de pobreza, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora yo pregunto, si él no quiere, según él es muy fácil esto solucionarlo, lo solucionan en 10 pasitos. ¿Por qué le da tanto hincapié a esta situación, a este punto, lo que quiere hacer? Ahora, si tenemos el 40% de los pobres de pobreza y él no quiere que los pobres se reproduzcan, ¿qué pasaría? Hipotéticamente, habría que preguntarle a él, porque nos podríamos ir del 40, nos podemos ir tranquilamente en cualquier momento, nos vamos al 70, ¿no es cierto? Un desastre. Sí, en el país es posible. Es posible, es muy posible, puede pasar eso, un desastre. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué diría él? ¿70% no se reproduzca? Ahí está. El tema es muy bueno ese punto que me hicieron acordar, porque de hecho acá hay un tema que es fundamental. Mire, les voy a dar el ejemplo que di cuando cerré el curso de ecologismo, cuando me preguntaban por qué esta gente estaba a favor del control de natalidad. Digo, Espert y varios más que promueven ideas que van muy parecidas a lo que quiere el mundo que se defina, ¿no? Cuidado con esto que se atiende antiglobalistas y son los primeros en entregar las nalgas a regímenes foráneos. Miren, les voy a dar un ejemplo concreto. Les voy a pedir ayuda a ustedes dos que son los que saben mucho. Supongamos, ayúdenme ustedes a razonar de la siguiente manera. Alejandro va a ser el referí. Él va a decir lo que puede llegar a pasar o no. Tenemos acá a Ramiro, que es una potencia internacional. Ramiro tiene mucha plata. O sea, el tipo con mucho dinero. Resulta, primer plano, para que la gente entienda cuál es mi problema con las ideas de Espert. Que insisto, Espert como persona me tiene 5 ideas. El problema son las ideas que él dice y más como diputado que está cobrando un sueldo del que yo le pago de mi bolsillo mío. No te olvides a Espert quién te está dando de comer a vos. Si no te gusta, renuncia a la dieta. Como hace Milei. Que en eso, el sentido de Milei por lo menos tuvo cierto grado de coherencia y por eso tuvo la intención por lo menos de... No, yo en eso a Milei lo respeto muchísimo. Hay cosas que no comparto, pero la coherencia sí se la rescato. Digo, le voy a dar este ejemplo. Resulta ser que yo estoy casado, bien. Yo tengo un campo enorme, pensemos todas las hectáreas de Buenos Aires. Tengo un campo enorme, ¿bien? Ahora, yo tengo un campo enorme en Buenos Aires, estoy casado y tengo mucho dinero. ¿Qué hago yo? Lo contrato a Alejandro, a Andrés Pardina, al que vine después de este programa, para que uno me... Alejandro también. Que uno me lleve la administración del campo, que otro se encargue de manejar el tractor, que otro se encargue con un cosito de GPS como tiene Rodrigo, de ver que tienen todas las vaquitas bien. Inversión. Y yo con mi esposa estamos ahí tranquilos, tenemos mucha plata, pagamos los sueldos, hacemos producir la tierra de Buenos Aires, nos va más o menos bien. Y generamos un poquito de trabajo ya que estamos, ¿no? Plano 1. Él no puede hacer nada. Tenemos que competir en el mercado internacional, mutuamente a ver quién vende nuestros cereales a África. Plano 2. Resulta que yo estoy pobre. Yo no puedo contratarlo a los Alejandros, ni a Andrés Pardina, ni el tractor. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a tener hijos.
Entonces, el hijo mayor me va a ayudar con el arado, la hija que sigue, la segunda hija, va a ayudar a la madre a sostener el hogar y además va a ayudar a ordeñar las vaquitas y darle de comer a los pipís, como dice mi hija en este momento. La tercera hija se va a encargar de esquilar las ovejitas. Mi cuarto hijo lo vamos a alimentar bien para que siga trabajando en el campo junto al padre y el hijo mayor. El quinto hijo de repente, bueno, ya va a poder ir al colegio, entonces va a encontrar un pequeño trabajo en el kiosquito del pueblo. Tenemos un ingreso extra. Y la sexta hija capaz que hasta estudia medicina, ya tenemos una doctora dentro del hogar. Y así, ni hablar con los hermanos y los primos, empezamos con nuestros hijos, a poblar, a gobernar. Podemos producir las tierras sin perderlas. Ahora, tercer plano. Acá viene la pregunta para Alejandra. Tercer plano. Él tiene mucho dinero, está en su imperio. Yo tengo muchos campos, pero soy pobre porque ya no pudimos construir industria con esta de la Agenda 2030. Vieron que no hay que industrializarse porque contamina mucho. Por cierto, habría que preguntarle si claro, hay que disminuir las emisiones, ¿no? Pero acá no tenemos industria porque contamina. Entonces ya no tengo dinero para contratar a alguien que me maneje el tractor o que me maneje el dron con las vaquitas. Tampoco tengo hijos, porque vieron que ahora está de moda no tener hijos. Entonces no hay hijos, porque hay control de natalidad también, porque hay sobrepoblación y toda esa historia. ¿Qué voy a hacer yo? Sin dinero, sin industria, sin dinero y sin hijos, cuando tenga que competir contra la potencia. ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿qué me queda para hacer para no morirme de hambre? Tengo el campo ahí y no lo puedo producir. ¿Qué tengo que hacer con ese campo, Alejandro? Tenés que vender todo al precio que sea. Pará. Yo te lo compro, ¿eh? Bill Gates, yo soy Bill Gates. Al que tiene la plata. ¿Qué pasó con Bill Gates? Bill Gates aprovechó esta moda de controlar la natalidad de los pobres, porque eso es lo que le pasa a muchos progresistas modernos. Les encanta la naturaleza, pero tiene que ser la Virgen Inmaculada. Claro, porque imagínense, la naturaleza es un paraíso perfecto, verde, bonito. Está ahí, no hay que tocarla. Entonces pagan una fortuna para ir a vacacionar y sacarse una fotito, una selfie con el monito tití atrás. ¿Saben qué pasa? Que de repente aparece un villarito, como le dicen ellos, ¿vieron? Con el techito de chapa, con 5 hijos. Y ahí, eso me arruina la imagen. Claro. Eso ya está feo, no me gusta. Pues rompe la estética, ¿vieron? Ya no es la modelo selfie que tengo que ver en Instagram. Entonces, como eso me arruina la imagen, chau pobres. No es Puerto Madero. Esto es lo que está pasando en el mundo. Yo no sé si Expert es ignorante en materia de geopolítica o si realmente ya fue comprado completamente. Yo me inclino por la primera, a ser generoso. Si no sabes, no hables. Porque yo creo que es ignorante. A ver, es el hombre que una vez se largó a dar una entrevista ebrio diciendo que ideología de género era algo parecido al marxismo cultural. O sea, una persona que no sabe ni definir ideología de género, pero opinaba que él iba a evitar la ideología de género en los colegios cuando no sabía definir. Soy una persona que dijo que legalizar el aborto era de buena persona. Pero en eso, en el aborto, había dicho con el tema de lo que proponía Macri en su momento y Alberto Fernández, él se refería a eso, las dos leyes del PRO y del kirchnerismo, estaban equivocados. Digamos, por el lado de Macri, en referencia a que el tema de Provida, viste, que en su momento se cambió de bando. Bueno, no se cambió de bando, simplemente tiró para el lado de los votos. Sacudieron un pañuelito para que la gente creyera que se habían cambiado de bando. Sí, bueno, eso. Él decía que no estaba ni con uno ni con el otro, y que eso había que hacerlo en un referéndum en Argentina, pero personalmente estoy a favor, dijo. Así fue textual esto. No, sí, bueno, ya para hacer, pues se han ido mucho, yo lo que digo es, vamos a concederle beneficio a la duda a Expert y creer que se refería solamente a educación. A mí me queda la duda porque alguien que dijo que legalizar el aborto es buena persona. Entonces, pues... ¿Educación del Estado o privada? Bueno, no sé, eso tampoco. A ver, alguien que vive del Estado tampoco puede pretender que sea coherente y que vive del sector privado porque no lo es. A ver, es parte del Estado. Él financia la educación entonces a través del Estado. No sé, nosotros le estamos financiando los asesores. Sí. O sea, nosotros que trabajamos en el sector privado le financiamos los asesores. Hay que ver si han salido a tomar distancia o aclarar, ¿no? Hay varias denuncias de los asesores que... Sí, hay muchas cosas dando vuelta ahí. A ver, Expert es el que, yo digo, es ignorante. ¿Por qué digo? Porque ya es un ignorante confeso. Alguien que ignoró, por ejemplo, que parte de la campaña se estaba financiando un narcotraficante. Entonces, él objetivamente es ignorante porque él mismo reconoció para evitar problemas legales. Dijo, no, yo no sabía esto, yo soy ignorante. Ahora, alguien que no sabe que un narcotraficante le está pagando la campaña, ahora sí sabe cómo evitar la pobreza eliminando pobres. Sabe educar sexualmente a los pobres, sabe darles clases de moral a los pobres. Alguien que ni siquiera sabía quién estaba pagando su campaña. Es como que yo, de repente, no sé cuánto es 2 más 2, 4, pero le quiero venir a decir a Alejandro acá darle clase de metafísica.
¿No les parece que es tomarlo por ingenuo, Alejandro? ¿No les parece que alguien que vive del Estado, un político que es el que está empobreciendo a los pobres, le venga a decir ahora a los pobres que estamos pobres culpa de ustedes? Es cínico. Y yo soy político y yo le estoy sacando con los impuestos, particularmente con el IVA, lo estoy haciendo cada vez más pobre a los pobres. Después yo le digo, yo que los empobrecí a ustedes los pobres son pobres por su propia culpa, porque ustedes se reproducen como conejos. No es porque les están No es porque nosotros existamos los políticos, No es por culpa nuestra, no, los políticos no los toca a nadie. Acá la democracia no se mancha. Acá la democracia no se toca. No, pero es sumamente perverso. Es un reverendo hijo de puta, no me robas. Porque a ver, si yo te digo que vos sos pobre por cuestiones de los problemas que hay con el Estado, que no sé cuánto, que se quedan con la plata, fantástico. Pero yo te digo que vos sos pobre porque tus abuelos eran pobres o porque tus viejos eran pobres y por culpa de que ellos se reprodujeron es que vos sos pobre, la conclusión es que vos no deberías existir y que si la pobreza existe es porque vos existís. Claro, exactamente. O sea, es nefasto, realmente. O sea, esperemos que salga por lo menos a pedir disculpas y a tratar de corregir un poquito de esto porque es algo terrible para mí. No, o sea, pero yo lo festejo porque muchos liberales se sacaron la careta. Sí, bueno, lo que por supuesto, piensan, ¿no? Pero José Venegas y en pero bueno, podemos dar el beneficio de la duda de que quizás tuvo un momento de confusión. Sí, como con los narcos. Se pasó con alguna de esas cosas que le gustan tanto y se confundió. Siempre se confunde. Claro, no, vamos a tomar que es otra confusión. Es otra vez hablando de la ignorancia, como cuando no sabía, como ignoraba quién le pagaba la campaña. ¿Vieron cómo los políticos ignoran todo y opinan de todo? Son fantásticos los políticos, ¿no? Cuidado, eso sí, señora Espert, aclaramos desde ya, conociendo cómo su estructura de partido con quien usted llega al poder funciona, reconociendo que nosotros somos intentos de periodistas, esperamos de corazón que no se haya sentido ofendido, esperamos de corazón que usted no se haya sentido agraviado, porque no tenemos un patrimonio como el suyo, millonario, nosotros somos pobres trabajadores. Por favor, no nos vaya a hacer juicio por emitir una libre expresión, porque entendemos que gente muy allegada a usted, que le ayudó a usted a ser famosa, a ser una persona famosa, tienen esa fascinación por hacerle juicio al periodista que dice lo que no le gusta. Que dice algo que no le gusta. Si a usted no le gustó lo que nos dice, bueno, nos vamos a retractar más que todo porque yo tengo que darle de comer a 2 hijas y no me gustaría que algún político que habla de la libertad de expresión luego nos meta un juicio por decir algo que a usted no le gusta. Ya sabemos que hay experiencia en su sector de hacerle juicio a los periodistas. Tenemos fe de que algún día alcancen la plena coherencia, pero por si las dudas, sepa entender que somos jóvenes trabajadores indignados con la clase política. Estamos indignados con la casta política. No se lo tome tan de personal, sobre todo los que trabajamos con los pobres y vivimos la pobreza de cerca y entendemos algo que ustedes de su country no entiende. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.